Muy buenos días para todos, espero se encuentren bien. El día de hoy en este video tutorial les voy a presentar todo lo referente a los hidrocarburos con un especial énfasis en el petróleo y el plástico como su principal derivado, debido a que de él nosotros tenemos diversos productos que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Para ello he generado una presentación en la que les voy a mostrar todo ello y aún más con unos temas adicionales al final, así que entonces vamos con la presentación. Listo, ya nos encontramos dentro de la presentación. Entonces, para comenzar, me gustaría hacer una breve introducción de qué se refieren los hidrocarburos. En este caso, nos encontramos de que se tratan de compuestos orgánicos conformados únicamente por átomos de carbono e hidrógeno, de los cuales se derivan los demás compuestos orgánicos. Es de mencionar que naturalmente se pueden encontrar en forma líquida, como lo es el petróleo, líquida por condensación como los condensados y líquidos del gas natural, gaseoso como el gas natural y sólido como en forma de hielo, tales como los hidratos de metano. La fórmula básica de los hidrocarburos es CXHI, donde la C refiere a los carbonos y la H a los hidrógenos. En este apartado me gustaría hacer un detalle en la propiedad de la tetravalencia del carbono, la cual le permite hacer 4 enlaces diferentes, ya sea con más carbonos o con otros elementos, debido a que en su última capa posee 4 electrones. Como características de los hidrocarburos tenemos que no suelen ser biodegradables, y aquí su grave problema con el medio ambiente. Son hidrofóbicos, es decir, que son insolubles en agua. Son lipofílicos, es decir, solubles en solventes orgánicos. Cuando su combustión es óptima o completa, producen agua y dióxido de carbono. Cuando la combustión es inadecuada o incompleta, producen agua y monóxido de carbono u hollín. Ya para entrar un poco más en contexto sobre el petróleo, nos encontramos de que se trata de una mezcla de hidrocarburos de origen fósil. Con origen fósil quiere decir que se generó hace millones de años por la descomposición de la materia orgánica de los seres vivos que estaban en aquella época, es decir, tanto de animales como de algas. Se caracteriza por tener un olor muy oscuro tendiente al negro, de ahí que también se ha llamado por muchos como el crudo u oro negro, también muy representativo en la economía internacional por su alto valor. Entre otras características tenemos que es menos denso que el agua, lo cual le permite flotar sobre esta. Posee un olor acre característico, se encuentra solo en rocas sedimentarias, es decir, en rocas muy profundas. Es un recurso no renovable. Con esto quiere decir que su demanda es mucho más alta que el periodo de producción. Por ello es que el petróleo dentro de unos años o décadas se va a terminar de consumir. De ahí que nosotros necesitamos buscar alternativas para no quedarnos sin una fuente de energía. Por eso es que, por ejemplo, varios países ya están utilizando algunas, como lo son las energías limpias como la eólica, las hidroeléctricas, la ósmosis y la energía solar, las cuales son energías limpias y renovables, a diferencia del petróleo. Bueno, ya para hablar un poco más sobre el origen y la composición del petróleo, tenemos que este se produjo en el interior de la Tierra hace millones de años por la descomposición de la materia orgánica acumulada en sedimentos del pasado geológico. El petróleo líquido está muy asociado a capas de gas natural en yacimientos que se encuentran por debajo de la corteza terrestre. Para su creación se requirió de la materia orgánica de seres vivos, tanto animales como vegetales, que quedaron depositados en el lecho marino y las zonas lacustres. Durante millones de años toda esta materia estuvo comprimida por muchos metros de capa de tierra y roca, las cuales, gracias a la presión que ejercían sobre ellas, provocaron que en un resultado de descomposición en un medio sin oxígeno, es decir, anaerobio, fuera un compuesto líquido aceitoso, viscoso, de mayor densidad que el agua y de un color oscuro tendiente al negro, es decir, el petróleo. Además, durante este tiempo también aparece lo que es el gas natural. Sobre su composición tenemos que el petróleo es una mezcla muy compleja de composición variable.
de hidrocarburos, de los cuales muchos tienen diferentes puntos de ebullición, de ahí que se puedan separar, como ahorita lo voy a mencionar. De ellos también no únicamente no son cadenas de carbono e hidrógeno, también puede estar acompañados de azufre, oxígeno y nitrógeno en cantidades variables. Una vez extraído el petróleo, se va a hacer una refinación del mismo para obtener sus distintos derivados. En este caso, el proceso lo que hace es fragmentar y realizar transformaciones químicas para producir sus derivados comerciales. Estos tratamientos se realizan en grandes establecimientos conocidos como refinerías bajo un proceso en especial llamado el cracking catalítico, el cual lo que hace es descomponer termalmente todas las partes del petróleo gracias a sus puntos de ebullición, ya que en unas cámaras lo que se hace es ir aumentando la temperatura y luego condensar los gases de acuerdo a su punto de ebullición. De esta manera se logra separar en distintos puntos gracias también a la presencia de un catalizador. Ahora bien, en cuanto a los derivados del petróleo que nos encontramos, tenemos a la gasolina, el asfalto, los detergentes, medicamentos, plásticos, el diésel, caucho sintético, lubricantes, insecticidas y fertilizantes. De ellos cabe destacar que, por ejemplo, la gasolina es muy usada actualmente por todos los carros que son de motor de combustión interna. El asfalto pues es por donde van los carros, por donde transitan también las personas, digamos las aceras, el concreto, está relacionado. Los detergentes que son de uso para la limpieza de ropa, medicamentos, para curar enfermedades y demás. También tenemos que, digamos, aquí gran parte de ellos son para el uso de vehículos como las llantas, que es el caucho, los lubricantes y aceites y demás, insecticidas y fertilizantes, sobre todo para la parte de agricultura. Otros derivados del petróleo son lo que es el látex, muy utilizado, digamos, para operaciones quirúrgicas, las telas sintéticas utilizadas para ropa, jabones, perfumes, el queroseno para las lámparas antiguas, no muy usado pero era muy importante para aquella época, la parafina, que es la base de las velas, el alquitrán, el gas butano, los disolventes tales como el thinner y los aditivos alimentarios que están muy presentes en muchas comidas de nuestra vida cotidiana. Ahora bien, ya para entrar un poco más en el contexto histórico del petróleo en Colombia y lo que representa esta mezcla de hidrocarburos para nuestra nación, también como de economía basada en el petróleo, tenemos que el conocimiento de la existencia de esta sustancia data de la llegada de los españoles al país con Gonzalo Jiménez de Quesada, al caserío de los Yariguíes en la Tora, actualmente Barrancabermeja, Santander, evidenciado en las crónicas de Fernando de Oviedo de 1541. En 1866, cerca de Barranquilla se intentó extraer petróleo por Miguel Palacio. Sin embargo, no lo logró y más tarde, en 1877, Jorge Isaacs, el escritor de la María, en búsqueda de carbón encontró petróleo en lo que es actualmente Lorica, Córdoba, obteniendo la primera concesión petrolera en 1886 que se vendió en 1894. Colombia fue durante muchas décadas un exportador neto de hidrocarburos, pasó a constituirse en un importador neto en 1976, es decir que en cambio de producir ya recibía. Apenas 2 años después de que se habían cuadruplicado los precios del crudo en los mercados internacionales. Conservó este carácter hasta 1985 y lo recuperó a partir de 1983 el de exportador neto. También tenemos que en el año 1948 empezó la explotación del gas en Sucre, Córdoba. En el 2003 se creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Ecopetrol, la cual es la principal compañía en nuestro país. Para el año 2012 ya se generaba 1 millón de barriles promedio por día. Otros datos importantes sobre el petróleo en Colombia es que el potencial petrolífero, tanto del crudo como del gas de nuestro país, se estima en más de 4 millones de barriles de petróleo equivalentes
distribuidos en 18 cuencas sedimentarias que abarcan un área de 1.036.400 metros cuadrados. Alrededor del 89% de esta área sedimentaria se encuentra disponible para adelantar trabajos de exploración y explotación del petróleo y del gas. En el mapa a sus derechas podrán ver cómo se distribuye todas estas sustancias alrededor de nuestro país. Ahora bien, ya como les mencionaba, el petróleo es muy representativo para la economía colombiana, ya que contribuye a las finanzas del Estado en un 42% del Producto Interno Bruto anual. Aunque esto puede ser algo positivo, también es algo negativo, ya que de cierta manera si en algún momento se nos acaban las reservas o ya los países internacionales dejan de comprarnos petróleo, nuestra economía puede estar fuertemente afectada. Por ello necesitamos buscar alternativas para solventar este problema. Otro problema también referente al petróleo en nuestro país es que frecuentemente sufre ataques por parte de los grupos armados como el ELN y las FARC, a los oleoductos y también a las centrales de extracción. Listo. Ya también quiero hacer una especial mención a lo que es Ecopetrol. Ecopetrol actualmente es la principal compañía de petróleo en nuestro país, la segunda petrolera más grande de Latinoamérica y la cuarta del continente. Es de mencionar que en 2 ocasiones ha hecho ofertas públicas de sus acciones en la bolsa de Nueva York, de las cuales se vendieron muy rápido por el alto índice de crecimiento que se veía para los próximos años. Para el 2014 produjo cerca de 760.000 barriles. Y también, pues como dato negativo, es que la empresa es responsable del 0.27% de las emisiones industriales de gases de efecto invernadero a nivel mundial de 1988 a 2015. Esto sin contar las que ha producido en los últimos años por su crecimiento constante. Ya para hablar uno de los temas adicionales que les comentaba, tenemos el índice de octanaje, también conocido como número de octano. Se trata de una escala que mide la capacidad antidetonante de un combustible cuando se comprime dentro de un cilindro de un motor. ¿Esto a qué se refiere? En efecto, la eficacia de un motor aumenta con altos índices de compresión, pero solamente mientras dicho combustible soporte el nivel de compresión sin sufrir una combustión prematura o detonación. Para ello, los octanos lo que hacen es determinar la manera en que se hace combustible a gasolina en el cilindro del motor y tienen una unidad de medida entre 0 y 100 octanos. En pocas palabras, el octanaje lo que hace es definir la calidad del combustible que vamos a usar, donde los valores más comerciales oscilan entre 87 y 95 octanos, aunque también existen claramente unos de 100 octanos, pero son solo únicamente para fines prácticos y experimentales. Para calcular este índice se establecieron 2 tipos de hidrocarburos que sirven como referencia. Estos son el isooctano y el heptano, de 8 y 7 carbonos respectivamente. Debido a que el comportamiento de estos hidrocarburos es genérico al detonar con facilidad en cierta cantidad de parafinas, todo lo contrario que las hiparafinas. Al primero se le asigna un poder antidetonante de 100, mientras que al segundo se le asigna un valor de 0. Por lo cual el octanaje de cada gasolina se asigna al compararlo con ambos hidrocarburos. Ahora bien, como una de las alternativas al petróleo, actualmente nos encontramos con un combustible verde mejor conocido como hidrógeno verde. En este caso se trata del hidrógeno molecular, el cual tiene hasta 3 veces más energía que la gasolina. Pero para que sea una fuente de energía limpia y sostenible, es decir, que se pueda autosustentar por sí misma, se requiere que no sea generado por tecnologías contaminantes, ya que actualmente alrededor del 99% de este combustible se extrae a partir también del mismo petróleo durante el proceso del cracking catalítico, de lo cual solo resta el 0.1% que se produce a través de la electrólisis del agua, según la Agencia Internacional de la Energía. Pues también lo que no le ha permitido ser una tecnología para el futuro es que también su costo de producción es demasiado alto. Aún así,
Actualmente tenemos varios países pioneros que están buscando las maneras de hacer que se reduzcan sus costos significativamente. En este caso hablamos de Australia, Países Bajos, Alemania, China, Arabia Saudita y en el único caso de Latinoamérica, Chile. Ahora bien, ya digamos para entrar en contexto también sobre los grandes problemas que genera para el medio ambiente la extracción del petróleo, nos encontramos a una de las técnicas usadas en las últimas décadas que se llama fracking. Este proceso consiste en introducir millones de litros de agua a presión por los mismos lugares donde se extrae el petróleo naturalmente, con el fin de generar grietas en el subsuelo alrededor de 1.5 a 3 kilómetros de profundidad y también de manera longitudinal. Con esto lo que se busca es generar grietas en las rocas sedimentarias de tal manera que aquellas partes o líquidos de petróleo que se hayan quedado ahí se puedan extraer. Sin embargo, lo que sucede con esto es que el agua, al entrar a una presión tan grande, lo que hace también es contaminar pozos de agua limpia que se encuentran a esa profundidad. Asimismo, esto también lo que hace para que el agua a presión pueda entrar con facilidad, se mezcla con algunos químicos que son dañinos para el medio ambiente y una vez dentro pues no se extraen. Aún así se han buscado algunas soluciones, como por ejemplo generar algunas paredes en el hueco por donde se imprime el agua a presión, pero tampoco ha sido una solución eficiente ya que únicamente llega hasta cierta profundidad. En cuanto a las consecuencias para el medio ambiente, tenemos que aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero, tenemos contaminación acústica por el ruido, contaminación del agua como les mencionaba en las fuentes que se encuentran a esas profundidades y también una contaminación atmosférica severa e incluso impacto a los ecosistemas de a su alrededor. Ya con esto voy a entrar un poco más en detalle sobre uno de los principales derivados del petróleo que es utilizado actualmente por millones de personas, incluyéndome y también yo creo que a ustedes. En este caso estoy hablando del plástico, que lo podemos ver reflejado en distintos materiales como botellas, bolsas, tecnología y demás. Antes de iniciar, pues voy a hablarles un poco de qué son los plásticos en sí. En este caso nos encontramos de que se tratan de materiales sintéticos obtenidos por reacciones de polimerización a partir de derivados del petróleo. En este caso también podemos decir que se tratan de polímeros orgánicos, los cuales tienen la propiedad de ser maleables, de ahí que son muy usados y también de un muy bajo costo, por su capacidad que les permite moldearse a diferentes objetos. Sobre la polimerización que les comentaba, se trata de un proceso químico por el que unos reactivos llamados monómeros forman enlaces químicos entre sí para dar lugar a una molécula de gran peso llamada macromolécula. Esta puede ser de cadena lineal o estructura tridimensional denominada polímero. Es decir, lo que se hace es buscar que una molécula más pequeña por medio de polimerización se haga más grande, como es el caso aquí de la imagen, el etileno que se vuelve polietileno. Sobre las características del plástico, tenemos que son fáciles de trabajar y moldear, de ahí que nosotros podamos generar diversas formas y partes, pueden ser mecánicas, nosotros podemos generar cualquier parte que se nos ocurra, de ahí que también esté relacionado con lo que es la impresión 3D. Ahora, poseen una baja densidad, es decir que llegan a ser menos densos que el agua, por lo tanto pueden flotar. Suelen ser impermeables, no permiten el paso del agua a través de sí mismos. Son buenos aislantes, tanto eléctricos, acústicos y térmicos. En el caso de ser aislantes eléctricos, les ha permitido ser el principal aislante de materiales conductores como lo es el cobre, que se utiliza pues frecuentemente para hacer circuitos. Entonces el plástico va recubriendo todo este cobre para evitar cortos. En cuanto al aislamiento acústico, sirve por ejemplo también para lo que son las grabaciones de radio, emisoras y demás. Y aislante térmico es gracias
que no permite el paso de la temperatura y puede mantener un entorno cerrado bajo condiciones normales. Asimismo, son muy resistentes a la corrosión. Algunos de ellos no son biodegradables ni fáciles de reciclar, por lo que si se queman son muy contaminantes. Esto es ya refiriendo un poco a sus apartados negativos. Debido a su producción masiva que se da día tras día por la demanda que exigen las personas de productos plásticos, se ha generado una clasificación y reciclaje para determinar cuáles de estos plásticos pueden ser reciclados y cuáles no. Entonces, para ello se generaron una serie de escalas con unas letras como las pueden ver en estas imágenes. Entonces, en el primer nivel nos encontramos al PET o PETE, el tereftalato de polietileno, el cual se utiliza para hacer botellas que envasan las bebidas gaseosas, el agua y entre otros. Como lo pueden ver debajo dice su facilidad de reciclaje, en este caso tiene un 1, lo cual lo hace muy fácil de reciclar y esto le permite que se pueda volver a la fábrica o emplear para otros medios. En el segundo puesto nos encontramos al HDPE, el polietileno de alta densidad. Esto se usa para los envases transparentes como las botellas de leche, los detergentes y el aceite de motores. Este ya es un poco más grueso, pero aún así, al igual que el PET, es fácilmente reciclable. Luego nos encontramos al PVC, que yo creo que a muchos les sonará por las tuberías, ¿no?, del agua. En este caso se usan para tarjetas de crédito, revestimientos de cables, pieles sintéticas, marcos de puertas y ventanas. Y como les decía, para también uniones y tubos. En este caso su facilidad ya no es tan fácil de reciclar, se le ha determinado un 4. Por lo tanto, este se suele desechar a los mares, que más adelante les voy a hablar también de los grandes problemas ambientales que genera desecharlos. Por otra parte nos encontramos al LDPE, el polietileno de baja densidad, el PP, el polipropileno y el PS, el poliestireno, cada uno con sus diferentes aplicaciones que las pueden ver aquí mismo debajo. Por otra parte se quedan algunos objetos que son plásticos pero que no tienen clasificación, y ya que esto se debe a que se juntan o se mezclan con otros químicos para aumentar su resistencia o quizás de otra manera también disminuir su maleabilidad y hacerlo un poco más sólido. En este caso nos encontramos de artículos médicos, garrafas de fuentes de agua y colchones. Pues ahora bien, como hay muchos de los plásticos que anteriormente les mencioné que no se pueden reciclar, muchos de ellos son desechados al agua, y esto ha generado un gran problema ambiental. Estas imágenes, que son reales, no son fotomontajes, hay millones de toneladas de plástico flotando en los océanos, tanto Índico, Pacífico, en el océano Atlántico y demás. Se generan, como sabrán, como les mencioné, el plástico es menos denso que el agua, por lo tanto flota, y esto ha afectado también a la vida marina de aquellos ecosistemas. Entonces lo que hacen es que se acumulan en grandes montañas y lo que nosotros actualmente conocemos como las islas de plástico. Esto es algo que realmente a mí personalmente me genera mucha tristeza al ver imágenes tan impresionantes como estas, y que por ello, aunque nosotros no creamos que somos responsables de estos actos, de alguna u otra manera sí lo somos indirectamente, debido a que nosotros también consumimos esos productos y los desechamos. Ya hablando de unas alternativas al plástico, es muy difícil encontrar una en particular por las múltiples características que les mencioné anteriormente. Sin embargo, sí podemos hablar de algunos materiales que se puedan asemejar o llegar a superar ciertas características del plástico, pero no podemos encontrar un material que lo iguale o supere. En este caso, digamos, por ejemplo, para las construcciones como piezas sólidas, tuberías y demás, podemos utilizar el acero inoxidable, el cual ya es un metal que también tiene alta conductividad eléctrica. Para el caso, digamos, ya de utensilios, de platos, demás, podemos utilizar la madera y el bambú. Para los pisos también nos es muy útil, para paredes. Digamos, ya en cuanto a la propiedad de la maleabilidad, nos encontramos una alternativa muy buena en el papel. Para, digamos, recipientes como vasos, platos, botellas, por ejemplo, nos encontramos mejor una alternativa al vidrio, el cual sí es reciclable, y este lo podemos devolver a las fábricas para que lo vuelvan a transformar en más vidrio.
digamos para los empaques, las bolsas y demás, tenemos telas sintéticas. Empaquetados nos encontramos al cartón como una mejor alternativa. Y por último tenemos la cerámica, que nos sirve como tabletas, como jarros, como también puede ser recubrimiento del suelo, de paredes, enchapados y demás. Entonces en sí lo que nosotros tenemos es muchas alternativas al plástico que son biodegradables en algunos casos o que pueden llegar a superar sus características. Ya por último, hablando de dos temas adicionales que les voy a mencionar, nos encontramos a los terpenos, los cuales son una vasta y diversa clase de compuestos orgánicos derivados del isopreno. En este caso son los principales constituyentes de los aceites esenciales de algunas plantas y flores, asimismo como son los responsables de los distintos sabores y aromas del cannabis, mejor conocida como marihuana. Todos estos terpenos son muy importantes debido a que también de ellos, con algunas mezclas de químicos, se logran generar lo que son las vitaminas. Entonces todo ello nos aporta grandes nutrientes para nuestro cuerpo. A continuación les voy a presentar una tabla de algunos terpenos con sus efectos y beneficios. En este caso nos encontramos al mirceno, al cariofileno, al linalol, al pineno, al lumeleno y al limoneno. Cada uno posee unos efectos muy positivos. Aquí en esta tabla podemos también ver en dónde se encuentran y los beneficios medicinales que representan para nosotros como seres humanos. Por último, es de mencionar la importancia del acetileno, el cual es el alquilo más sencillo que podemos encontrar en la naturaleza. Entre sus características destaca que es un gas altamente inflamable, caracterizado por un olor semejante al ajo cuando no es totalmente puro, ya que lo contrario sí tiene este olor a ajo. También es un poco más ligero que el aire e incoloro. Se destaca por producir una de las temperaturas de llama adiabática más alta, de 3250 grados centígrados, lo cual lo hace un muy buen gas para cortar metales y soldar. De ahí que sea muy importante para las especialidades de electromecánica, de autotrónica y sobre todo de los metalmecánicos. Y ya con esto les agradezco su atención prestada en la presentación. Les recuerdo que voy a subir este video en YouTube, bueno, que va a estar en YouTube, por lo tanto les voy a dejar en la descripción el link para que puedan acceder a la presentación y retomar algún tema. Ya sin más que decirles, les agradezco por su atención. Espero les haya gustado, que tengan un buen día.